Vamos a tener una segunda lectura bíblica en esta mañana, en Mateo capítulo 16. Es la continuación de lo que nos ha leído nuestro hermano antes, pero solo vamos a leer los primeros 12 versículos. Mateo 16 del 1 al 12. Por tanto, si me podéis seguir, voy a empezar a leer Mateo 16, versículo 1. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Hasta aquí la lectura en esta mañana. Me gustaría hoy comenzar, con la ayuda de Dios, una nueva serie de mensajes basados en todo lo que hemos leído esta mañana. Sé que ha sido una lectura larga, Mateo 14, 15 y 16, pero era necesario porque todo lo que hemos leído hoy va junto, por decirlo de alguna manera. Hace 60 años, cuando se publicó la Reina Valera del 60, fue una novedad esto de separar los pasajes por temas, porque hasta la fecha, hasta 1960 en castellano, el texto bíblico se había presentado siempre de forma lineal, sin interrupciones, con un texto seguido, continuado, separado solo por la numeración de los capítulos, que es algo que se introdujo durante la Edad Media en el siglo XIII, y luego en el siglo XVI se separaron los capítulos por versículos para hacer más fácil encontrar los textos, y estas separaciones con temas que nos pone la Reina Valera del 60 no forman parte del texto original. Muchas veces lo decimos, que estos titulillos que vamos viendo en el texto no forman parte del texto original, pero es algo novedoso y es una ayuda para encontrar los pasajes. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo 14, vemos el primero que hemos leído, vemos que el titulillo pone muerte de Juan el Bautista. Luego viene otro título más abajo que pone alimentación de los 5.000, y si saltamos al siguiente vemos que pone Jesús anda sobre el mar. Es verdad que es más fácil encontrar los textos, encontrar los temas. Es una división del texto pues bastante útil y ayuda a encontrar pasajes. Y además la elección de los títulos que se hizo pues en 1950 y algo, 1960, fueron bastante acertados porque en general resumen bastante bien de lo que va el pasaje al que aluden. Pero, por otra parte, quiero decir que esta fragmentación a veces puede no ser tan buena, porque muchas veces trocea y separa los pasajes bíblicos que de cierta manera deberían ir juntos. Y esto es un poquito lo que pasa en Mateo 14, 15 y 16 hasta el versículo 12. Porque si bien es cierto que primero se habla de Juan el Bautista, luego se habla de que la alimentación de los 5.000, luego que Jesús anda sobre el mar, luego que Jesús sana a los enfermos de Genesaret, es verdad que estos temas van así escalonados, pero a pesar de que
en lo que hemos leído parece que hay un montón de historias aisladas, separadas, por decirlo de alguna manera. No es exactamente así, porque Mateo 14, 15 y 16 hasta el versículo 12 hay un hilo conductor que es clave para entender de qué van estos capítulos. Por eso os pediría que pudierais tener vuestra Biblia abierta en esta mañana en estos capítulos, Mateo 14, 15 y 16. Iremos viendo cosas de aquí y de allí de los 3 capítulos, iremos saltando un poquito de un texto a otro. Es evidente que no vamos a entrar en mucho detalle en esta mañana, ya que hoy pretendo que esto sea más que nada una introducción a este pasaje y a lo que vamos a ir viendo en los siguientes domingos que me toque traer el mensaje de la palabra. Por eso quiero que hoy echemos una mirada, un vistazo por encima a lo que nos dicen estos pasajes. Desde Mateo 14:1 comienza un relato que va dando vueltas a un mismo tema hasta el final de lo que hemos leído hoy, hasta las conclusiones de este pasaje, que es lo último que hemos leído. Mateo 16 del 5 al 12 vienen a ser las conclusiones de Mateo 14, 15 y el principio del 16. Y si digo que hay un hilo conductor que está en el centro de estos pasajes, lo interesante sería: ¿cuál es el hilo conductor? Vamos a verlo. Si me podéis acompañar, voy a ir leyendo versículos sueltos, pero por favor acompañadme si tenéis la Biblia abierta. Vamos a empezar en el capítulo 14. La muerte de Juan el Bautista la vamos a dejar un poquito para más adelante, porque es un texto que nos hace de introducción y viene a ser la causa de todo lo demás. Luego lo voy a explicar. Pero vamos a fijarnos en la alimentación de los 5.000. Primero, Mateo 14 del 13 al 21. Ahora, ¿qué es lo importante, qué es clave en este texto? Voy a leer 15, 16 y 17. Dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que destaca en lo que he leído? Y vamos a ver que se sigue repitiendo. El tema del comer. Y más concretamente el pan. Se habla bastante del tema del pan en este pasaje. Jesús anda sobre el mar, lo vamos a dejar por ahora, y Jesús sana a los enfermos de Genesaret, lo dejamos y lo veremos más adelante. Vamos al capítulo 15. Lo que contamina al hombre es el título que nos han puesto. Voy a leer los versículos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Vuelve a salir el tema del comer y concretamente se vuelve a hablar de pan. Luego sigue otro fragmento: la fe de la mujer cananea. Vamos a leer los versículos 25, 26 y 27. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas del pan, se sobreentiende, que caen de la mesa de sus amos. Es decir, otra vez tenemos el tema de comer y otra vez tenemos el pan. Siguiente pasaje: alimentación de los 4.000. Aquí creo que está claro, otra vez vamos a tener lo de comer y otra vez vamos a tener el pan. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?
Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 panes, se sobreentiende, no está escrito, pero lo entendemos, y unos pocos pececillos. Vamos al capítulo 16. Siguiente pasaje, la demanda de una señal. No se habla, no lo voy a leer, no se habla de pan ni de comer en este fragmento, pero este pasaje ya comienza a explicar lo sucedido en los capítulos 14 y 15. Y el último fragmento de todos, la levadura de los fariseos, vamos a leer los versículos 5, 6 y 7. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer, ¿qué? Traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Pan, pan y pan. Y ahora viene la explicación de todo en los versículos del 9 al 12. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y el versículo 12, que es el último, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La lección que debían aprender los discípulos es que tenían que guardarse de la mala doctrina, ejemplificada en esos tiempos en lo que estaban enseñando los fariseos y los saduceos. Y por extensión, nosotros hoy, 2000 años después, también podemos entender de estos pasajes, y sobre todo de Mateo 16, del 5 al 12, lo último que hemos leído, que debemos guardarnos de la mala doctrina, ejemplificada en estos tiempos, en todo aquel que dice ser creyente, pero que enseña cosas contrarias a la palabra de Dios, que es lo que hacían los fariseos y los saduceos. Y aquí podríamos, en cierta manera, dar por concluida la predicación de hoy, porque la enseñanza básica de este pasaje es esta: cuidado con la mala doctrina. Los creyentes debemos guardarnos de las malas enseñanzas que no van acorde con la Escritura. Y esta sería la conclusión, y como he dicho, aquí podíamos dar esto por finalizado. Pero no lo vamos a terminar aún, porque esto no es todo. Hay bastante más por aprender en estos textos en relación al alimento, en relación al comer y en relación al pan. Porque todos nos preguntamos: ¿por qué tanta insistencia con el tema del pan? ¿Qué significa que el pan figure como hilo conductor de estos textos? Si volvemos a mirar a la conclusión del pasaje, este último fragmento en Mateo 16, del 5 al 12, creo que lo podemos más o menos deducir. Si estamos hablando en el fondo de buena doctrina y mala doctrina, el pan, entonces, ¿qué es lo que puede simbolizar? Pues la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el logos en griego, Juan 1.1, y Jesús es también el pan de vida. En Mateo 26, no es necesario que lo busquéis, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En la última cena les estaba diciendo y recordando que el pan era un símbolo de Él mismo. Jesús les estaba mostrando que el pan era un símbolo sobre su propio cuerpo, sobre Él mismo. Cristo es el pan de vida para todos. Por eso, en estos pasajes que hemos estado viendo, Jesús reparte pan. El pan es alimento, el pan simboliza, es un simbolismo de lo que es el sustento, y es por tanto un simbolismo de lo que sostiene la vida. El pan es vida, en cierta manera, porque si uno no se alimenta, evidentemente muere.
Y el pan físico que va saliendo en todos estos pasajes de Mateo 14, 15 y 16 es un símbolo del verdadero pan de vida que vino al mundo para dar la vida verdadera. En Juan 6:35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Por eso, en estos textos que hemos leído en esta mañana, la alimentación milagrosa de la gente va asociada con la sanación de enfermos, porque si nos fijamos un poquito, antes y después de la alimentación de los 5.000, si nos fijamos bien, hay sanaciones de enfermos, Mateo 14:14 y Mateo 14 del 34 al 36. Y luego, antes de la alimentación de los 4.000, vuelve a haber sanaciones de enfermos, Mateo 15 del 29 al 31, porque va asociado la sanidad con el sustento, que es el pan de vida, que es la sanidad verdadera. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento central, por decirlo de alguna manera, de todo lo que hemos leído hoy? Bueno, en cierta manera es ese desencuentro que tiene Jesús con los sacerdotes, con los fariseos al principio del capítulo 15. Lo que sucede entre la alimentación de los 5.000 por un lado y la alimentación de los 4.000 por otro, eso es lo que da lugar, este desencuentro de Jesús con los fariseos, eso es lo que da lugar a las explicaciones a modo de conclusión que da Jesús en el capítulo 16. Y como acontecimiento central tenemos dos cosas. Si os fijáis el capítulo 15, lo que dice lo que contamina al hombre, ese desencuentro, y luego hay una segunda cosa que es la fe de la mujer cananea, que simboliza una apertura de la sanación de Jesús a personas que no eran judías. Y esto no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en próximos domingos porque hoy no da tiempo. Antes quiero que veamos otras cosas de este pasaje, pero bueno, el acontecimiento central es lo que sucede entre la primera alimentación de los 5.000 y la segunda alimentación de los 4.000. Entonces, si el acontecimiento central de este pasaje, que es lo que da pie a las conclusiones en Mateo 16, es este desencuentro con escribas y fariseos, ¿qué es lo que marca un antes y un después? Las dos alimentaciones milagrosas, la de los 5.000 primero y la de los 4.000 después. ¿Por qué? Pues ahora voy a tratar de explicarlo. Hay varias razones. Una, porque Jesús las nombra, la alimentación de los 5.000 y la de los 4.000, cuando está dando la explicación de todo en Mateo 16 del 5 al 12. No nombra todos los demás sucesos, pero sí que nombra la alimentación de los 5.000 y la de los 4.000. Pero no nombra todo lo demás que sucede en los capítulos 14 y 15. Segundo motivo, porque esos dos milagros, por encima de la sencillez de lo que sucede, que es en el fondo una sencillez, una multiplicación de alimento, esos dos milagros anuncian que Cristo es el verdadero pan de vida, que ha venido al mundo para alimentar con su propia vida a las personas que lo necesitan, a los pecadores. Tercer motivo, porque lo que transmiten esos dos pasajes realmente, la alimentación de los 4.000 y la alimentación de los 5.000, es la compasión de Jesús, que se indica en ambos fragmentos. En la alimentación de los 4.000 y de los 5.000 empiezan mostrándonos la compasión de Jesús. Y eso es el verdadero milagro, que el Dios del cielo se haya dignado a este mundo por compasión a dar alimento, salud, sanación en el fondo a nosotros, las masas de pecadores perdidos sin alimento. Sin alimento significa sin salvación posible de nuestra propia mano. Y el cuarto motivo porque estos dos pasajes son importantes es porque uno de ellos, la alimentación de los 5.000,
sale en los 4 evangelios, haciendo de ello un pasaje muy especial. Porque los que tenemos una Reina Valera del 60 que indica pasajes paralelos, eso si os fijáis, debajo de los titulillos hay unos paréntesis, y en los evangelios salen debajo de cada titulillo unos pequeños paréntesis que indican los fragmentos paralelos de los pasajes paralelos de cada fragmento. No salen todas las Reinas Valeras del 60, según qué editoriales lo publican, según qué editoriales no, depende de la editorial, pero en muchas, las que hace Sociedad Bíblica, sí salen estos paréntesis. Por ejemplo, capítulo 15, si lo tenéis en vuestra Biblia, debajo de las palabras del título, lo que contamina al hombre, veremos que entre paréntesis se da un pasaje paralelo de Marcos. Otro, el capítulo 16, bajo el título La demanda de una señal, si nuestra Biblia tiene el pasaje paralelo, hay un pequeño paréntesis que nos envía tanto a Marcos como a Lucas, porque este texto tiene pasaje paralelo, se dice más o menos lo mismo en Marcos y en Lucas. Lo llamativo es que si uno se pone a mirar todos estos paréntesis, si uno coge Mateo de principio a fin y se pone a mirar todos los paréntesis para ver qué es lo que se repite en los evangelios, verá que solo hay 3 cosas que se repiten, que se citan en los 4 evangelios. Solo hay 3 cosas. 1, la predicación de Juan el Bautista. 2, la alimentación de los 5000. Y 3, los acontecimientos relacionados con la entrega, muerte y resurrección de Jesús. Si lo pensamos, estas 3 cosas son lo más importante de los evangelios. El primero y el último lo tenemos claro: la predicación de Juan el Bautista, que anuncia la llegada de Jesús, y todo lo relacionado con la muerte y crucifixión de Jesús. Pues sí, está claro que eso es lo más importante. Por un lado, los 4 evangelios citan la predicación de Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto que prepara el camino y anuncia la llegada del Señor, y por otro lado, la muerte del justo por los injustos y su resurrección al tercer día para esperanza de todos los que confían en su obra redentora en la cruz. Creo que tenemos claro que la predicación de Juan el Bautista y todo lo que gira en torno a la muerte y crucifixión del Señor son la esencia de los evangelios, lo más importante. Pero junto con estas 2 cosas hay una tercera que se cita en los 4 evangelios. Ese episodio aparentemente sencillo y como que medio desconectado de todo, que es la alimentación de los 5000. Juan el Bautista y su testimonio son de suma importancia. En Lucas 7, 28, Jesús dijo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y la entrega, muerte, resurrección de Jesús también. Yo creo que no hace falta que lo explique más. Y en eso que nos deberíamos preguntar: ¿tan importante es la alimentación de los 5000 para que los 4 evangelistas decidiesen incluir este suceso en sus relatos, en sus evangelios? Dicho de otra manera, ¿qué tiene de especialmente importante la alimentación de los 5000 para que Mateo, Marcos, Lucas y Juan la contaran? Porque normalmente cuando uno se detiene en la alimentación de los 5000 y reflexiona un poquito sobre el pasaje, llega a las conclusiones habituales que giran en torno a que Jesús demuestra que es Dios porque hace milagros, y más o menos por ahí van las conclusiones que se sacan de este pasaje. Y si uno busca comentarios al texto, libros, Biblias de estudio, si uno busca comentarios, verá que más o menos giran en torno a lo mismo: que Jesús muestra su poder sobrenatural haciendo un gran milagro delante de mucha gente y muestra que es Dios. Pero bueno, Jesús hizo muchos milagros de diferente tipo, de diversa índole, y vienen recogidos en los evangelios, y en todos ellos mostraba su poder y confirmaba que era quien decía ser, y no por ello esos diferentes milagros son recogidos por los 4 evangelistas a la vez. Solo hay uno
recogido por los 4 evangelistas a la vez, y es la alimentación de los 5.000. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Es simple casualidad? ¿Hay casualidades en la Biblia? ¿Hay casualidades en lo que hace un Dios todopoderoso que nada escapa a su control? Porque yo no creo que sea casualidad que la alimentación de los 5.000 sea el único milagro de Jesús que aparezca en los 4 evangelios. Estando así, en cierta manera, al mismo nivel de importancia que la predicación de Juan el Bautista y los acontecimientos de la semana de la crucifixión. Entonces, lo pregunto de nuevo, ¿qué tiene de tan importante la alimentación de los 5.000 para que sea el único milagro de Jesús citado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas que me toque traer el mensaje de la palabra. Por otra parte, la alimentación de los 4.000 es igual de importante, lo veríamos igual de importante porque es un milagro igual, muy parecido a los 5.000, casi idéntico en el fondo en lo que sucede, pero a diferencia de los 5.000 solo sale en Mateo y en Marcos. Volvamos al capítulo 14. Vamos al primer pasaje del capítulo 14 que todavía no he dicho nada. ¿Veis que pone muerte de Juan el Bautista? Vamos a mirar esto un poquito. Todo lo que hemos leído esta mañana comenzaba con la muerte de Juan el Bautista. Vamos a leer el final del fragmento de muerte de Juan el Bautista y el principio del siguiente fragmento, alimentación de los 5.000, para ver cómo están conectados, cómo una cosa da lugar a otra. Voy a leer del 12 al 14. Mateo 14, del 12 al 14. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al final del versículo 12 se dice que los discípulos contaron a Jesús lo que había pasado, la muerte de Juan el Bautista. Bien, Jesús, a partir de allí, ¿qué hace? ¿Cuál fue su reacción a la muerte de Juan el Bautista? Versículo 13, se alejó de allí. ¿Y qué más sucedió? Pues que la gente le siguió. ¿Y qué más sucedió? Versículo 14, Jesús tuvo compasión de ellos y comenzó a sanar a los enfermos. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? En resumen, hay un gran pecado, la muerte de Juan el Bautista. Jesús se aparta, luego Jesús tiene compasión y eso da lugar a sanidad. Y a partir de aquí sucede la alimentación de los 5.000. Teniendo esto en cuenta, incluso nos podríamos preguntar, echando mano un poquito de la imaginación, si algunas de esas personas, gente, veis que pone la palabra gente en el versículo 13, o esa gran multitud que veis que nos pone en el versículo 14, nos podríamos preguntar si estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños de Herodes, o estuvieron quizá relacionados de alguna manera, aunque solo fuera con su mera presencia, con la muerte de Juan el Bautista. Perdón. No lo sabemos a ciencia cierta porque no lo dice el texto. Pero, si nos detenemos a pensarlo un poquito, en esa fiesta de cumpleaños del rey Herodes, además de la alta sociedad de la época, habría, con toda lógica, servicio, camareros, cocineros, soldados, no sé, otro tipo de servicio, en el fondo personas normales que trabajaban o servían en el palacio de Herodes. Y en la cárcel, donde mataron a Juan el Bautista, pues habría funcionarios carceleros, soldados, personas que quizá vieron algo o incluso personas que ejecutaron esos deseos pecaminosos de muerte de Herodías, que es en última instancia quien instigó la muerte de Juan el Bautista. No lo podemos saber,
Pero es perfectamente posible que en esa gran multitud del versículo 14 estuvieran presentes personas que o vieron o escucharon o hicieron algo en relación a la muerte de Juan el Bautista. Incluso es posible, no lo sabemos, que estuviera el verdugo que le cortó la cabeza, quizá también el soldado o los soldados que llevaron la cabeza de la cárcel al palacio, o incluso personas que sí estaban ahí en primera línea sentadas en la mesa de la fiesta de Rey Herodes. No hay razón para pensar que entre esa gran multitud del versículo 14 hubiera solamente gente de baja categoría social. No hay ninguna razón para pensarlo. Pero aún así, y sin que la Biblia nos dé detalles de si hubo o no personas relacionadas con la muerte de Juan el Bautista en esa gran multitud, que algo vieron o algo hicieron, lo que sí nos muestra la Biblia, y esto sí que nos lo muestra la Biblia, es el amor incondicional, la compasión del Señor. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, da igual quién hubiera, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hubiera el pecado que hubiera en el corazón de cada una de esas personas, de esa gran multitud, Jesús tuvo compasión de ellos y sanó físicamente a los que de ellos estaban enfermos. Y no hay ninguna necesidad de que la Biblia nos diga quién estaba allí y quién no estaba allí. Porque, vamos a pensarlo, ¿era más pecador el verdugo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, que cumplía órdenes, que todos los demás de esa multitud? No, para nada. Es más, ¿era más pecador el verdugo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista que tú, hoy, o que yo? ¿Crees que mereces más la compasión de Jesús, tú, que esa mala gente que colaboraron en el asesinato del más grande de los profetas que haya existido? ¿Hay algo mejor en ti o en mí que en esas personas? No, no la hay. No hay nada bueno en ninguno de nosotros. Todos tenemos pecado. Pero, según este texto, Jesús tuvo compasión de esa gran multitud, fueran quienes fueran. Por eso, da igual quiénes fueran, quienes estuvieran en esa gran multitud. Y volvamos al texto un momento. Según lo que hemos visto, podemos deducir que la muerte de Juan el Bautista fue el detonante, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de esa alimentación de los 5.000. Pues yo creo que sí. La muerte de Juan el Bautista da lugar a todo lo que sucede después, y todo se va ordenando de tal manera que acaba en Jesús obrando el milagro de los panes y los peces. Entonces, si la muerte de Juan el Bautista da lugar a la alimentación de los 5.000, y por ende todo lo que sucede en Mateo 14, 15 y 16 relacionado con el pan que hemos dicho antes también, entonces, ¿qué explicación tiene? Porque la muerte de Juan el Bautista es el detonante de todo este hilo conductor relacionado con el pan, que nos habla de Cristo como el pan de vida. Pues vamos a verlo, porque Juan el Bautista es el que daba testimonio de Jesús. Voy a leer en Juan 1, lo podéis buscar si queréis, voy a leer 5 versículos. Juan 1 del 29 al 34, si no, yo lo voy a leer igualmente, porque volveremos a Mateo 14. Pero si me queréis acompañar, vamos a ver cómo Juan el Bautista daba testimonio de Jesús. Juan 1, 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y
y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Volvemos a Mateo 14. Muere Juan, el último de los profetas. ¿Y qué es lo que sucede? Que comienza lo que hemos visto hoy en relación al pan como alimento. Jesús en Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. La época de la ley y de los profetas terminaba con Juan el Bautista. Desde Juan, ¿el reino de Dios es anunciado? Esa es la pregunta. Pues sí es anunciado de una forma más clara y más directa que antes de Juan, en el Antiguo Testamento. Lo que el ministerio de Juan el Bautista y el de Jesús se solapan el uno con el otro. No es que el reino sea anunciado exclusivamente solo después de la muerte de Juan el Bautista, ni mucho menos. Con Juan en vida también, como acabamos de leer. Y antes de Mateo 14, Jesús ya anunciaba abiertamente el reino de Dios. Los dos anunciaban que el reino de Dios se había acercado. Pero, y aquí viene el pero, cuando Juan el Bautista muere, el último de los profetas, y deja de dar testimonio de Jesús, porque ya ha muerto, entonces Jesús comienza a dar aún más testimonio de sí mismo. ¿Y cómo es esto? Porque Jesús anuncia el reino de Dios dando un claro testimonio de sí mismo en torno al cumplimiento de la palabra, que es el simbolismo del pan. Y esto es lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas que me toque traer el mensaje de la palabra. Porque Jesús en Mateo 5:17 advierte a la gente diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús viene para cumplir la palabra. Y la palabra es Él mismo. Cristo, una vez finalizado el testimonio de Juan, se va a centrar en una cosa: mostrar que Él es el pan de vida, que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y como Juan ya había muerto y ya no daba testimonio de Jesús, Jesús daba testimonio de sí mismo. Y esto llamó la atención de la casta religiosa. En Juan 8 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 13, es un poco gracioso. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Versículo 14, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. De todas formas, la casta religiosa, me gusta llamarles la casta religiosa, sabía perfectamente qué es lo que había dicho Juan el Bautista en su ministerio. Lo que no tenían interés en lo que había predicado Juan. En pocas palabras, no le creían. Y no creían en Jesús, y por eso no le aceptaban. Pero los sacerdotes, entre ellos, sí que admitían que el pueblo tenía a Juan por profeta. Es decir, que el pueblo consideraba a Juan el Bautista como profeta verdadero con un testimonio verdadero. Y el testimonio de Juan era acerca de Jesús. Voy a leer de Mateo 21, del 23 al 27, sobre lo que acabo de decir. Si me queréis acompañar, Mateo 21, del 23 al 27. Cuando vino al templo,
Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y va Jesús y les dice en el versículo 25: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Volvamos a nuestro texto y ya terminamos. Volvamos un momentito a Mateo 14 y ya terminamos. Juan el Bautista da testimonio del camino verdadero que es Jesús. En el momento en que muere Juan el Bautista, Jesús, por decirlo de alguna manera, da un paso adelante en la confirmación de su ministerio. Y sucede todo lo que sucede en Mateo 14, 15, 16 en relación al simbolismo del pan, que es lo que vamos a ver en próximas semanas. En Mateo 14, 15 y parte del 16, Jesús va a confirmar aún más quién es, cuál es su ministerio. ¿Y cuál es su ministerio? Ser el pan de vida, o sea, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y a partir del texto en que hemos terminado la segunda lectura, fijaos por favor, Mateo 16, 12, hemos terminado la lectura. A partir de allí, Mateo 16, 13, viene una, entre comillas, vuelta de tuerca adicional, por decirlo de una manera un poco gráfica, porque a partir de ahí Jesús, confirmado ya su ministerio por Juan, y por sí mismo va a tomar el camino final que culmina en la donación voluntaria de su vida para redimir a los pecadores que creen en su obra sustitutoria de la cruz. Me gustaría leerlo para que veamos cómo a partir de aquí da esta vuelta de tuerca y la cosa sigue adelante. Así vamos a ver lo que acabo de decir. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces, atención al versículo 21 y con este termino, desde entonces, la nueva vuelta de tuerca, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Con la confesión de Pedro, este versículo 16 que es tan conocido, Jesús da por finalizado ese testimonio adicional sobre sí mismo iniciado en el capítulo 14. Ya ha quedado quién es Jesús, ha quedado muy claro quién es Jesús, es el pan de vida, y por eso a partir del versículo 21, que es lo que acabo de leer, y hasta su muerte, Jesús ya se va a centrar en otras cosas, dando comienzo a la última fase de su ministerio, que dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hasta ese momento Jesús no había dicho ni una palabra de ese tema. Es solo a partir de aquí que sale esto.
Por tanto, acabamos. Hoy solo ha sido un poco una introducción. Nos queda bastante por ver y ya voy a anticipar que en Juan capítulo 6, que es lo último que veremos en relación a este tema, comienza el cuarto de los relatos de la alimentación de los 5.000 de los 4 evangelistas, y luego el resto de Juan 6 lo podéis leer en casa, así veis de qué van a ir estas predicaciones. El resto de Juan capítulo 6, el evangelista Juan, el apóstol, se centra en mostrar cómo Jesús es el pan de vida. Solo un pequeño anticipo, Juan 6, 32, 33. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Creo que está bastante claro, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, Jesús mismo, y da vida al mundo. Y este es el tema del que vamos a estar hablando en los próximos domingos que me toque. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo y da vida a los pecadores de este mundo. Y una cosita más antes de terminar. Antes hablábamos de la fiesta de cumpleaños del rey Herodes y de la muerte de Juan el Bautista como consecuencia de la maldad de Herodías. Esa mujer que nos recuerda, a mí me recuerda a la malvada Jezabel del Antiguo Testamento que quería acabar con Elías, el profeta de Dios. En esa fiesta de cumpleaños de Herodes hubo un gran pecado, que fue la muerte del mensajero de Dios. Pero, como he dicho antes, esas personas no eran más merecedoras de la muerte por su pecado que ninguno de nosotros de los que estamos aquí hoy en el año 2021. Todos somos pecadores, todos somos merecedores de la muerte y todos necesitamos el perdón de Dios. La mujer cananea de Mateo 15, no he dicho nada de la mujer cananea, Mateo 15 del 21 al 28, apenas hemos dicho nada de ella. Ella sí que entendió quién era Jesús. Dice el versículo 21, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines gritaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Perdón. Y no voy a entrar ahora en toda la historia de la mujer cananea, pero solo quiero decir que esta mujer sí sabía quién era Jesús. Sabía que Jesús era Señor, que era hijo de David y que tenía el poder para hacer algo en favor de la sanidad de su hija. Y las otras dos veces que habla esta mujer, versículos 25 y 26, las dos veces que se recoge que habla de nuevo, ¿cómo empieza a hablar? Las dos veces. Señor, en el versículo 25, Señor, en el 25 y en el 25, la vez que vuelve a hablar dice: Señor, socórreme. Y en el 27 ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Dos veces vuelve a hablar, dos veces vuelve a decir Señor. Esta mujer entendía perfectamente quién era Jesús. Y una curiosidad, si lo reconoció como hijo de David, lo reconoció como de la línea sucesoria, como rey legítimo al trono de Israel. ¿Y qué tiene que ver la mujer cananea con el trono de Israel? Bueno, estábamos hablando de Herodes, el rey ilegítimo, por decirlo de alguna manera, que se había puesto como rey. Pero ¿de dónde era la mujer cananea? Versículo 21, el versículo 21 pasa muy desapercibido. ¿De dónde era? ¿Qué nos dice el versículo 21? De la región de Tiro y Sidón. ¿Y esto qué tiene que ver con todo lo que hemos visto en esta mañana? Pues que unos 900 años atrás, una mujer muy malvada de Sidón, Jezabel, mató a profetas de Dios. Primera de Reyes 18:4, intentó matar a Elías, ese gran profeta de Dios. Y 900 años después, otra mujer de esa misma región pagana reconocía a Jesús como Señor.
porque Jezabel era de Sidón. Primer libro de Reyes 16:31 se dice que Acab tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Y unos 900 años después, una especie de nueva Jezabel acabó con Juan el Bautista. Pero el reino de Dios ya se había acercado. El pan de vida ya había descendido del cielo y ahora ya no iba a ser necesario comer más migajas de pan que caían de la mesa, porque el pan de vida ahora es ofrecido a todo el mundo, porque tal como dice Mateo 22:8, el banquete está a punto, mas los que fueron invitados no eran dignos. La fiesta de bodas del Cordero con la venida de Jesús se abrió a todos, porque los que fueron invitados en primer lugar, los judíos, no eran dignos. Y ahora la pregunta, y con esto ya voy acabando, ¿eres tú digno para entrar en la fiesta de bodas del cielo? La última vez que yo me subí a este púlpito y me tocó traer el mensaje de la palabra, estuvimos meditando en la parábola del fariseo y del publicano, tal vez algunos os acordéis. El que se vio a sí mismo como indigno, el publicano, el que se vio a sí mismo como el peor de los pecadores, fue justificado y pudo entrar al convite. Y el que se creía digno por sus propios méritos, el fariseo, no fue justificado. ¿Y tú en esta mañana te justificas a ti mismo o es Cristo quien te justifica? Porque en el juicio final, o es el Señor Jesucristo el que te vindica, el que te justifica, o lo vas a tener que intentar tú mismo. ¿Dónde está tu corazón? Tú y yo somos tan indignos del cielo como lo fue Jezabel, como lo fue Herodes, como lo fue Herodías y como lo fueron todos esos fariseos que cuestionaban a Jesús. Todos nosotros, tú y yo, somos igual de pecadores que ellos y no tenemos derecho al cielo. Lo que Jesús tiene compasión de la gente, ahí está la clave, y no echa fuera a los que van a Él. Acércate a Cristo porque no te va a echar fuera. En Mateo 15:23 dice que los discípulos le decían a Jesús que despidiera a la mujer cananea porque iba detrás de ellos gritando, que no le hiciera caso. Los discípulos le dijeron a Jesús: no le hagas caso. Pero no fue así, Jesús sí le hizo caso. Ella fue a Jesús, la mujer cananea fue a Jesús, y gracias a su fe halló el descanso que estaba buscando. Y si tú no eres creyente hoy y vas a Cristo, vas a encontrar ese descanso para tu alma. El descanso para tu alma es saber que Cristo es tu justicia y que Él te justifica en el día del juicio final, porque solo Cristo es el pan de vida. Solo Jesús es el que puede perdonar tus pecados y darte la vida. Para ello tienes que depositar tu fe en Él, tal como hizo la mujer cananea. Y para los que somos creyentes, que tengamos en cuenta que Cristo es el pan de vida. Las Escrituras son el alimento para nuestras almas mientras estamos en este mundo. ¿Estamos leyendo poco la Biblia últimamente? ¿Estamos bien nutridos? Una pregunta que nos podemos hacer cada uno. ¿Estamos bien nutridos del alimento de la palabra de Dios? ¿O más bien estamos, por decirlo con suavidad, poco alimentados últimamente? Que el Señor nos ayude a poner remedio y que nos esforcemos en leer la Biblia todos los días y que podamos estudiar la Biblia con el mismo afán con que esa mujer cananea buscaba el alivio para sus males, que era el verdadero pan de vida, que no es más que el Señor Jesucristo.